Hola, buenas noches. Mi nombre es Orlando Flores. Soy el presidente de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia FECOLSOC. Les quiero dar la bienvenida al webinar organizado por la Federación y una de nuestras principales filiales en el país, que es la filial vallecaucana, se llama Sobojín. Nos complace contar con la participación de cada uno de ustedes en este espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos. Durante esta sesión abordaremos un tema de gran relevancia en nuestra especialidad, con la participación de expertos que nos ofrecerán perspectivas valiosas y actualizadas. Agradecemos su tiempo y entusiasmo y esperamos que esta experiencia sea enriquecedora para todos nosotros. Quiero dar la bienvenida al doctor Jairo Guerrero, quien es el presidente de la filial Valle de Sobojín, que nos acompaña en la noche de hoy. Buenas noches, doctor Jairo. Muy buenas noches, Orlando. Muy buenas noches a todos los que están participando de este evento. Para Sobojín es un placer participar en todos los eventos académicos que tengamos. Tenemos la participación hoy de 3 grandes conferencistas de nuestra región, todos profesores universitarios y que tienen un reconocido nombre académico a nivel del país. Les quiero presentar nuestro moderador, que es el doctor Huber Orlando Canaval. Huber Orlando es profesor titular del Departamento de Ginecología de la Universidad del Valle y adicionalmente es el presidente actual de las Sociedades Latinoamericanas de Climaterio y Menopausia. Huber, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches a todos, es un placer estar esta noche participando en este webinar que organiza FECOLSOC y Sobojín. El tema es trascendental, es un temazo. La actualidad es que en los últimos años estamos viendo una innovación científica a través de la información que recibimos sobre este tema tan importante y que pues, hoy vamos a poner una puesta al día de lo que queremos conocer sobre microbiota vaginal en el curso de la vida de la mujer. 2 conferencistas mujeres nos acompañan, van a estar haciendo la presentación de los temas de esta noche. La doctora María Cecilia Orturo Rojas es su especialista en ginecología obstetricia de la Universidad del Valle. La doctora María Cecilia fue presidente de la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. También fue presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo del Valle, y actualmente es docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Valle. También esta noche vamos a tener el concurso y la participación excelente de la doctora Margarita Bello Álvarez. La doctora Margarita Bello es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia. Además, tiene un entrenamiento específico en Public Health de la Universidad de Londres. Su entrenamiento le ha llevado también a adquirir el doctorado en epidemiología y salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es docente de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Los temas que hoy nos conciernen son temas trascendentales alrededor de nuestra temática central, microbiota vaginal en el curso de la vida. Iniciaremos entonces la disertación de la doctora Margarita Bello Álvarez con microbiota vaginal, concepto y relevancia. Muy bien, adelante doctora Margarita, bienvenida y por supuesto estaremos muy atentos a su presentación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a FECOLSOC y a Sobojín por esta invitación y a todos los que están acompañándonos. Gracias por tomarse un ratico de su tiempo para escucharnos sobre este tema tan interesante. Voy entonces a arrancar con el tema de microbioma vaginal, concepto y relevancia. Doctor Huber, muchas gracias por la presentación. Y yo sé que muchos de nosotros apenas estamos empezando a familiarizarnos con el concepto del microbioma vaginal. Entonces, lo primero es que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y vamos a tocar en esta primera parte básicamente 7 temas relevantes y vamos a arrancar por cuáles son los conceptos claves para entender qué es el microbioma, adentrarnos un poquito en el microbioma vaginal y entender lo que no está bien con el concepto de disbiosis,
cómo la diagnosticamos y la tratamos y cuáles son los mensajes clave para llevarnos a casa de este tema del microbioma vaginal. Entonces, lo primero es que tenemos dos conceptos grandes. Uno es el de microbiota, que son básicamente las comunidades de microorganismos que ocupan un hábitat específico. En este caso vamos a hablar particularmente de la vagina y del tracto genital femenino. Y el microbioma, que son esas bacterias, esos microorganismos y las funciones que cumplen dentro del entorno. Pero además de eso, cuando nosotros hablamos de microbioma o de microbiota, tenemos otros conceptos que son importantes como el metagenoma, el metaboloma, el transcriptosoma, que nos suenan rarísimos, pero que básicamente lo que es toda esa cantidad de genes, de metabolitos, de genes de transcripción, ¿sí? De todos los reservorios, por ejemplo, responsables de la resistencia a antibióticos, tiene un nombre que se llama resistosoma, y hay dos conceptos que son bien importantes de los que vamos a hablar hoy, que es el concepto de probióticos y prebióticos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos oído todo el tiempo hablar que es que sí, que si le damos prebióticos o probióticos, que si eso es lo mismo, que si es diferente. Bueno, básicamente son dos conceptos distintos. Los probióticos son los microorganismos que los podemos ingerir o llevar al cuerpo de una persona y que tienen algún efecto benéfico idealmente en el hospedero. Y los prebióticos son todos esos nutrientes que alimentan, ¿sí?, esos probióticos o esa microbiota buena que tenemos. Usualmente pensamos en la microbiota intestinal, pero pues hoy vamos a hablar de la vaginal. Hay otra cosa que es el simbionte, que es la combinación de prebióticos y probióticos. Y los patobiontes, que son aquellos comensales que viven normalmente en el ser humano, pero que cuando las condiciones cambian, pueden producir una enfermedad. Y hay un concepto muy importante del que vamos a estar recalcando todo el tiempo cuando hablemos de microbioma vaginal, y es el concepto de bacteriocina. ¿Por qué las bacteriocinas son esos péptidos antimicrobianos que las bacterias producen y que tienen una capacidad particular, y es la de producir una disminución o una modificación de la velocidad del crecimiento bacteriano? Es decir, son bacterias, son sustancias o proteínas que las bacterias producen para evitar que otras bacterias crezcan en ese medio ambiente en el que están. Cuando nos vamos a hablar de la microbiota vaginal específicamente, nos encontramos que el 9% del microbioma humano está en la vagina, en las mujeres. Y que esa composición de la microbiota vaginal de las hembras humanas es diferente a otras especies, porque las mujeres o las hembras de la especie humana tenemos un comportamiento diferente, ¿sí?, a otro tipo de mamíferos en los comportamientos sexuales, en la bipedestación, en la alimentación, en muchas otras cosas que están impactando en la composición de esa microbiota, que está relacionada directamente con los desenlaces en salud de las mujeres, y es básicamente de lo que vamos. Bueno, vamos a mirar que se nos vuelva a conectar la doctora Margarita Bello. Ya miraremos aquí el tema técnico que nos permita volver otra vez al tema que nos está presentando. Tenemos muchas personas conectadas, eso nos complace enormemente, porque este es un tema de verdad de mucho interés que nos está cambiando algunos conceptos de manejo de nuestras pacientes, y por supuesto es algo que para todos definitivamente es trascendental, es innovador, y bueno, parte de lo que en nuestra práctica profesional nos permite volver otra vez a contemplar estos temas de disbiosis y alteraciones que ocurren en nuestras pacientes ginecológicas. Estamos con una limitación técnica que ya pronto podremos retomar nuevamente. Tenemos unos segundos de espera en este webinar que ha organizado la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FECOLSOG, con su filial Vallecaucana, la Sociedad Vallecaucana de Obstetricia y Ginecología, SOBOGIN. Y estamos en la presentación de la doctora Margarita Bello Álvarez, que nos está haciendo
Ya está aquí Margarita otra vez. Bienvenida, sí. No sé qué pasó, pero me salí. ¿En qué nos quedamos? Perdónenme un segundito y volvemos acá. Vamos con tiempo, estamos muy bien y hay un muy buen auditorio conectado. Así que vamos por muy buen camino. Bueno, doctor Hugo, ¿usted me cuenta en dónde nos quedamos? Más atrasito. ¿Más atrasito en los conceptos? Ya ibas a empezar en todos los conceptos, dale. Bueno, entonces estábamos hablando de los conceptos y me devuelvo. No sé si alcanzamos a oír alguna parte de los conceptos, pero me voy a devolver sobre los más relevantes, que son el concepto de microbiota y microbioma, que a veces los usamos de forma intercambiable, pero son dos cosas diferentes. La microbiota, entonces, son los microorganismos que viven en un espacio específico, en un hábitat específico, y el microbioma es esa microbiota, esos microorganismos y la función que cumplen dentro de dicho dentro de dicho entorno, en este caso específicamente el microbioma vaginal o la microbiota vaginal. Y les hablaba de otros dos conceptos importantes, que es el concepto de probióticos y el concepto de prebióticos. Sí, porque los probióticos, de los que todo el tiempo estamos oyendo hablar y que todo el tiempo las pacientes nos preguntan que si se los toman, que si no, que si se los toman o que si se los ponen vaginales, que qué hacen con ellos, que qué marca es mejor, que cuál bacteria. Entonces son básicamente microorganismos que se pueden ingerir y que su objetivo final es tener un efecto benéfico en el hospedero, pero que necesitan de los prebióticos, que son esos nutrientes que favorecen el crecimiento de la microbiota beneficiosa. Es decir, que los probióticos sin prebióticos no sirven para nada. Y esa combinación de los dos se llama simbionte. Cuando a esa combinación de cosas le juntamos las bacterias o los microorganismos que viven de forma normal con el ser humano, pero que podrían producir alguna enfermedad cuando se modifican las condiciones y aparece un entorno adecuado, eso se llama patobionte. Y hay otro concepto que es relevante, que es el concepto de bacteriocina, que son proteínas o péptidos que producen las bacterias y especialmente los lactobacilos, que tienen la capacidad de inhibir o modificar el crecimiento de otras bacterias. Entonces, tener claridad de esos conceptos es muy importante, porque es lo que nos va a permitir a nosotros entender qué es lo que pasa en el microbioma vaginal. Cuando vamos a hablar de la microbiota vaginal puntualmente, nos encontramos entonces que la microbiota vaginal representa el 9% del total del microbioma humano, y que la composición de esa microbiota es diferente en las hembras humanas a otras especies de mamíferos. Y que además de todo tiene una relación directa con los desenlaces en salud de las mujeres. Y hay algunos estudios muy importantes que incluso han mostrado aislamiento de microbiota o de genes, de residuos de genes en componentes arqueológicos, y han encontrado que esta composición diferencial de la microbiota vaginal ha favorecido a que durante el proceso evolutivo la especie humana pueda sobrevivir como especie, porque las condiciones en las que viven las mujeres o los humanos son distintas a las condiciones, por ejemplo, de ciclicidad, de ciclos de reproducción, de alimentación, de condiciones de vida de otros mamíferos diferentes. Y esa microbiota cambia o evoluciona según la edad de la persona, según el ciclo menstrual, el embarazo, la actividad sexual y otras condiciones que ocurren a su alrededor, que es básicamente lo que vamos a hablar en las siguientes presentaciones. Y esta diapositiva me gusta mucho porque es la primera, digamos, una diapositiva que muestra como los primeros resultados que nos arrojó el proyecto Microbioma Humano versión 1, que fue como la primera gran apuesta por entender qué pasa con el microbioma humano, y en donde vemos que en los análisis de microbioma vaginal solamente hay datos de México en América Latina. El resto de los países de América Latina estamos completamente silenciados porque no tomaron muestras. Ya hay algunos estudios adicionales que se han empezado a hacer, especialmente en Brasil, algunos en Perú,
algunos en Colombia, pero todavía nos falta mucha información para entender cómo se comporta el microbioma vaginal de nuestras mujeres colombianas. ¿Hasta ahí me están escuchando? Muy bien, te estamos escuchando muy bien. Entonces, la microbiota vaginal tiene varias condiciones o varios factores que impactan. Y en este caso les traigo una gráfica que nos muestra cómo factores individuales de las relaciones de la comunidad y de la sociedad impactan en la microbiota vaginal. Entonces, este tipo de hallazgos pues se vuelven relevantes porque si bien tenemos datos de muchos países, estas condiciones individuales, comunitarias y sociales son bien distintas en cada una de las diferentes regiones. Cosas como las características genéticas, las prácticas sexuales, la alimentación, la etnicidad, las relaciones sexuales en términos de las redes de relaciones sexuales, la vivienda, cosas que son relevantes en algunas sociedades, como por ejemplo la poligamia, la pobreza, la falta de hambre, el estrés, el racismo, las políticas sociales impactan directamente en la composición del microbioma y de la microbiota vaginal en este caso, lo que hace que veamos que algunos desenlaces en salud sean peores en ciertos grupos y decimos, no, es que definitivamente ese grupo poblacional le va peor porque sí, pues resulta que probablemente no sea tan porque sí y haya algunos factores que estén impactando en esos desenlaces en salud. Y hay otras cosas ya individuales que afectan la composición de la microbiota, como el estrés, como la edad, los estilos de vida, la dieta, la relación que existe entre microbiota intestinal y microbiota vaginal, el uso de anticoncepción o de terapia de reemplazo hormonal, la presencia de infecciones vaginales y el uso de antibióticos, por ejemplo, van a modificar de forma directa en los diferentes momentos de la vida de la mujer la microbiota vaginal, haciendo que esa normalidad o anormalidad pues impacte en los desenlaces en salud de las personas. Y cuando nos vamos a hablar de cómo es esto de la microbiota vaginal o el microbioma vaginal, entonces encontramos que en este momento, utilizando la secuenciación genómica de la fracción 16S de los genes de las bacterias, encontramos básicamente 5 grupos o 5 estados comunitarios de bacterias que viven en las vaginas de las mujeres. De estos estados comunitarios tenemos unos clústeres o un estado comunitario 1 que está dominado por Lactobacillus crispatus. Sí, un estado comunitario 2 que está dominado por Lactobacillus gasseri, y más adelante vamos a ver por qué saber eso es importante. Un estado comunitario dominado por Lactobacillus iners, 1,4 que aparentemente no tiene lactobacilos de ningún tipo y un estado comunitario 5 que está dominado por Lactobacillus jenseni. Esa dominancia de uno u otro tiene un impacto en la producción de ácido láctico, que es una de las funciones más importantes que cumplen los lactobacilos, que son la flora vaginal dominante. La flora vaginal dominante en las mujeres son lactobacilos y de esos lactobacilos, las diferentes especies nos van a hablar de si tenemos mayor o menor producción de ácido láctico, mayor o menor producción de ácido de lactato o ácido de lactato, ¿sí? Y eso se relaciona con cosas importantes como, por ejemplo, el riesgo de transmisión de algunos virus o el riesgo de adquisición de algunas infecciones de transmisión sexual como la clamidia o el gonococo. Vemos que el clúster 1 o el estado comunitario 1 está dominado por Lactobacillus crispatus, el 2 por Lactobacillus gasseri y el 3 por Lactobacillus jenseni. Perdón, y el 5 por Lactobacillus jenseni. Esos 3 estados comunitarios son los que mayor producción de ácido láctico tienen y son más estables en su comportamiento. Y ese tema de la estabilidad del microbioma se va a ir volviendo cada vez más relevante. El estado comunitario 3 está dominado por Lactobacillus iners, pero tiene menor producción de ácido láctico, tiene menor pH y es menos estable, ¿sí? Mientras que el estado comunitario 4 nos lo dividen en 2 grupos, el A y el B.
el estado comunitario 4 básicamente tiene algunos lactobacilos, pero sobre todo tiene una microbiota que es mucho más mixta, ¿sí? Que predominan las bacterias del tipo de la Gardnerella, y que lo vemos asociado a pacientes que podrían estar cursando con vaginosis bacteriana, usualmente asintomática. Mientras que el estado comunitario 4B es un estado marcadamente polibacteriano, en donde encontramos una gran proporción de Atopobium vaginae, que es una bacteria que cada vez toma más relevancia cuando hablamos de desenlaces adversos en salud de la mujer, y que es un estado francamente disbiótico. Entonces hablamos de las pacientes que tienen estados comunitarios 4, en donde no hay lactobacillus y hay una gran variedad de su microbioma vaginal, van a tener peores desenlaces en salud porque no tienen este efecto protector de los lactobacilos en la producción de ácido láctico, en la producción de bacteriocinas y en otras funciones que cumplen los lactobacilos que vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema. Y cuando miramos, por ejemplo, cómo se comportan esta microbiota vaginal, vemos que es diferente el tracto genitourinario superior al tracto genitourinario inferior, en donde el tracto genitourinario inferior y especialmente la vagina y el cérvix están dominados por lactobacilos y el endometrio, las trompas que pensábamos antes que eran estériles, pero cada vez sabemos que no son tan estériles y que encontramos algunos tipos de bacterias, lactobacillus en menor proporción, pero también protobacterias, actinobacterias y bacteroides. Vemos cómo a medida que se aleja o que se acerca a la vagina hay menos diversidad, hay más lactobacilos, pero hay mayor cantidad. Mientras que cuando vamos hacia el tracto genitourinario superior encontramos mayor diversidad bacteriana, pero menos cantidad de bacterias. Y eso impacta directamente, ¿sí?, en si yo tengo eubiosis, que es un microbioma en el que tengo una estabilidad del microbioma con una dominancia de lactobacilos y que se presenta sobre todo en el clúster 1, 2, 3 y 5, ¿sí?, a diferencia de las pacientes o las mujeres que tienen un medio ambiente disbiótico, es decir, que tienen una gran variedad que aparecen, una gran diversidad, y en donde con mayor frecuencia encontramos este clúster 4 en sus diferentes presentaciones. Y cuando nos vamos a la disbiosis del tracto genitourinario superior, lo que vemos es que en la disbiosis encontramos pocas lactobacilos, más bacterias como gram positivas y gram negativas, algunas del tracto genitourinario, del tracto gastrointestinal, y unas cargas microbianas altas que no existen normalmente, lo que hace que se produzca una respuesta inmunológica a ese nivel, llevando a que haya peores desenlaces. Y cuando miramos entonces los conceptos, sabemos que eubiosis o lo normal es que el ecosistema sea balanceado, en donde yo tengo muchos lactobacilos, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, ácido láctico, un pH que está por debajo de 4.5 y que me controla todo este crecimiento de virus, bacterias y parásitos que pueden ser o no patógenos. Mientras que en el medio ambiente disbiótico encontramos muchos menos lactobacilos, por ende menos bacteriocinas, es decir, que hay menos capacidad de esa microbiota normal de controlar el crecimiento de otros gérmenes, un pH que usualmente está por encima de 4.5, baja producción de peróxido de hidrógeno y empiezan a aparecer otro tipo de bacterias como la Gardnerella, el Mycoplasma, los Mobiluncus y otras bacterias que van a favorecer además la coexistencia con infecciones de transmisión sexual y con otro tipo de virus. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes tipos de disbiosis y cuando uno lee disbiosis vaginal o uno piensa en que hay una alteración de la microbiota vaginal, siempre decimos, no, es que tiene vaginosis bacteriana. Pues sí, la vaginosis bacteriana es la disbiosis más frecuente, sin embargo, no es la única. Y en los estudios más recientes nos hemos dado cuenta que no solamente no es la única, sino que además aparentemente no es la que hace tanto daño como creíamos y que hay otras condiciones que no estamos diagnosticando adecuadamente. La candidiasis vulvovaginal, con la que también estamos muy familiarizados, pero entonces aparecen dos patologías
en las que no pensamos tanto y no diagnosticamos, y ya vamos a ver por qué no las diagnosticamos, que son la vaginitis aeróbica, que usualmente está asociada a enterobacterias o gérmenes gram positivos como el Streptococcus galactiae o como el estafilococo, y la vaginitis citolítica, en donde lo que tenemos es una modificación del patrón de crecimiento de los lactobacilos y son ellos los que nos empiezan a generar algún tipo de patología directamente. Entonces, lo que vemos es que normalmente tenemos unos lactobacillus estables que están produciendo moco, que están favoreciendo que se mantenga una estabilidad y que este microbioma llega al cuello y se mantiene y llega hasta el útero, en donde tenemos menos lactobacillus, pero siguen favoreciendo ese medio ambiente no inflamatorio. Cuando perdemos esta barrera y los lactobacillus desaparecen y hay alguna disrupción, es que estos otros gérmenes nos pueden empezar a generar una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa vaginal que se va a ver impactada o se va a ver reflejada en que haya modificaciones a nivel cervical y a nivel endometrial. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar esa disbiosis vaginal? Y aquí viene como la primera gran cuña de la noche y es, no lo estamos haciendo tan bien, ¿sí? Básicamente tenemos 3 pilares que son la clínica, el examen fresco y la coloración de Gram. Y entonces yo quiero que ustedes se pregunten a sí mismos cuántos de nosotros pedimos, cuando solicitamos un frotis de flujo vaginal al laboratorio, pedimos una muestra en fresco y cuántos de nosotros pensamos, hay que cargar el Gram. ¿Qué debo ver en el fresco? Entonces, la clínica es muy importante porque nos orienta claramente hacia qué voy a buscar, qué tipo de disbiosis tiene, las características del flujo, el pH de la vagina, que es algo que no todos los laboratorios nos reportan, no en todas partes tomamos, y es muy importante porque la vagina disbiótica modifica su pH. En el examen en fresco hay una cosa clave que les queremos dejar el día de hoy con la doctora María Cecilia, es el tema de la estandarización y la optimización del uso del fresco, que tenemos que tener unos criterios mínimos de reporte y en el que no vamos a ver solamente infecciones, sirve para mucho más que solo ver infecciones. Y la coloración de Gram nos va a permitir tener unos criterios estandarizados de diagnóstico, pero si nosotros no lo ordenamos, muy probablemente el laboratorio no nos los va a procesar. Y alguna vez hablando con alguna colega me decía, no, es que yo siempre les pido el frotis y les pido que me saquen puntaje en Nugent. Y yo le dije, pero ¿les cargas el Gram? ¿Cómo así? Yo, claro, no le puedes pedir Nugent a un fresco porque el Nugent se hace con Gram. Entonces tenemos que aprender a cargar el examen, a solicitar lo que necesitamos y a interpretar adecuadamente. Entonces el estudio en fresco es lo que nos dice la Sociedad Internacional para la Patología, para el estudio de las enfermedades vulvovaginales, es que debe ser una habilidad básica de los profesionales que estudian patología del tracto genital inferior. Es decir, que en teoría deberíamos tener la capacidad de hacerla en el consultorio o que las personas que la hacen tengan un adecuado entrenamiento. Va mucho más allá del diagnóstico de las infecciones vaginales, nos permite estandarizar también el estado hormonal de la mujer y eso es algo que hemos perdido, que es solicitar el fresco para mirar cómo están las células e incluso ayudar en el diagnóstico de condiciones no infecciosas como el líquen. ¿Y qué esperaríamos encontrar en términos de disbiosis vaginal? 5 criterios: cómo están los lactobacilos, cómo están los leucocitos, las células epiteliales, la flora bacteriana y si vemos algún otro hallazgo o comentario relevante. En candidiasis, miren que a pesar de que la candidiasis se considera un estado disbiótico, usualmente, a menos que sea la recurrencia en donde ya hay otro tipo de modificación de la microbiota vaginal, vamos a ver lactobacilos normales, vamos a ver leucocitos que nos producen inflamación. Las células epiteliales usualmente serán células superficiales según el estado hormonal y usualmente vemos una dominancia lactobacilar, pero vamos a ver blastosporas y pseudodifas cuando tenemos Candida albicans o vamos a ver los hongos y las levaduras gemando en el fresco. En la vaginosis bacteriana no hay lactobacilos, no hay muy pocos lactobacilos, usualmente no hay respuesta inflamatoria. Cuando vemos respuesta inflamatoria es porque nos estamos enfrentando a una patología mixta, que es algo que ocurre mucho. Vemos entonces
células epiteliales, especialmente superficiales y cubiertas por bacterias, que son nuestras famosas células guía de los criterios de Amsel. Vamos a ver una flora bacteriana mixta, granular, con bacilos curvos, móviles usualmente, que son los moviluncos, y podemos tener algunas presentaciones incompletas o mixtas, por lo que es importante que la persona que está haciendo la interpretación sepa lo que se puede encontrar. Cuando tenemos tricomonas, las tricomonas no son un estado disbiótico, son una infección de transmisión sexual, pero se asocia mucho a las alteraciones de la microbiota, ¿sí? En donde no vemos lactobacilos, vemos un proceso inflamatorio con leucocitos tóxicos, con células que no son necesariamente superficiales, hay un proceso descamativo de la mucosa vaginal, con células basales y parabasales, y una flora granular que usualmente es compatible con vaginosis bacteriana, y la característica o el gol estándar para el diagnóstico de la tricomoniasis es que en el fresco vamos a ver los protozoos móviles. Lo que pasa es que cuando nos demoramos mucho en el procesamiento de la muestra, esos protozoos se van muriendo y se van a parecer a células epiteliales superficiales. Entonces, si nosotros pensamos que el diagnóstico de esa paciente es una tricomoniasis, el no ver el protozoo no necesariamente nos va a excluir el diagnóstico. La vaginosis citolítica, que es una de las grandes olvidadas, es una patología en donde quien me está generando el problema son los lactobacilos. Voy a ver muchos lactobacilos, no voy a ver respuesta inflamatoria, y lo que sí vamos a ver y nos va a llamar la atención es que las células epiteliales se van a ver lisadas. Al haber mayor cantidad de lactobacilos, hay mayor producción de ácido láctico, mayor producción de peróxido de hidrógeno, y eso produce ruptura de las células. Por eso vemos núcleos sueltos, detritos celulares, solo vemos lactobacilos. ¿Y qué pasa? Que esta patología aparece en la fase lútea. Entonces, si nosotros no hacemos el diagnóstico en el momento correcto del ciclo menstrual, cuando estamos pensando en vaginosis citolítica, probablemente si le toman una muestra a la paciente un par de días después de que termina la menstruación, no vamos a ver la patología, porque se asocia claramente a la fase lútea del ciclo menstrual. Y la vaginitis aeróbica, que es nuestra gran olvidada, en donde no vemos lactobacilos, pero a diferencia de la vaginosis vemos una respuesta inflamatoria moderada severa con leucocitos tóxicos, con un proceso descamativo de la mucosa, entonces vemos células basales y parabasales. Y en la flora bacteriana vamos a ver dominancia de otras bacterias como cocos o bacilos cortos, y en donde cuando no lo veo me hace pensar, ¿será que es una tricomoniasis o será que es una vaginitis? Y es lo que muchas veces nos reportan como vaginitis inespecífica, pero que nosotros decimos, no, pero tranquila señora, que es que tiene algo de inflamación, pero todo está bien. Y resulta que los estudios nos han mostrado que esta parece ser la más mala de todas y la que más problemas nos está generando en términos de salud. Y por acá voy a pasar muy rápido porque cuando hablemos de menopausia vamos a hablar de esto. Hay otras condiciones que podemos diagnosticar como la atrofia vulvovaginal, la vaginitis atrófica o incluso el líquen, que cuando se hace una adecuada valoración del fescamen en fresco nos va a permitir obtener mucha más información más allá de solamente el diagnóstico de infecciones. Y esta es una fotico que les traigo de Gram. Esto hace parte de un trabajo que estamos haciendo con la Universidad del Valle, en donde ven como en un Gram normal, de una vagina normal de una mujer, vemos células superficiales, pero además vemos un montón de lactobacilos. Y cómo a medida que se modifica, el Gram nos permite ver respuesta inflamatoria, otros tipos de células, y cada tipo de células tiene una particularidad, de unas características diferentes. Entonces, el Gram nos permite estandarizar el análisis de la microbiota, nos ayuda a complementar el estudio y el diagnóstico adecuado, y es el que se utiliza en la mayoría de las escalas de diagnóstico. No me voy a detener en ellas, pero les voy a recordar que para la vaginosis bacteriana tenemos los criterios de Amsel, que son unos criterios clínicos, y los criterios de Nugent, que son unos criterios de laboratorio que están utilizando el Gram como la estrategia para la puntuación. Entonces, si no solicitamos el Gram, no los vamos a poder aplicar. Hay otros, por ejemplo, como los criterios de High Eason, que no los pensamos tanto y que fueron los primeros que nos hablaron de dominancia o de morfotipos bacterianos en el análisis del flujo vaginal, que su objetivo final es hablar de vaginosis y diagnosticarla, pero que nos permiten encontrar y clasificar la flora vaginal
de forma diferencial. Y la vaginitis aeróbica tiene unos criterios muy claros de diagnóstico en los que se utiliza el GRAM y se utiliza el fresco, en donde le vamos dando un puntaje a la cantidad de lactobacilos, a los leucocitos, a la presencia o ausencia de leucocitos tóxicos, a la flora y a las células epiteliales. Y estos puntajes, cuando encontramos, nos permiten clasificar si es una flora normal, si tenemos una vaginitis aeróbica leve, moderada o severa, de acuerdo a los criterios de Donders. Y esto no es nuevo. Esto se publicó, el primer artículo que Donders publicó de vaginitis aeróbica fue en 1991 y los criterios aparecen ya como diagnóstico en el 2002. Es decir, que llevamos 22 años con ellos ahí, pero todavía no lo diagnosticamos y no lo usamos tanto como debería. Y la vaginosis citolítica, el diagnóstico es muy clínico y depende mucho de la sospecha y del fresco. Y una cosa que es muy importante y es el pH vaginal. Es una paciente que usualmente tiene recurrencia, que tiene unos síntomas que se parecen a los de la candidiasis vulvovaginal, que le pica, que le arde, disuria, dispareunia, puede tener esa leucorrea grumosa como leche cortada, pero el pH es ácido, el test de aminasa es negativo y yo no veo cándida en el fresco. Lo que veo son muchos lactobacilos. Y usualmente estas pacientes recurren en la fase lútea del ciclo menstrual y las clasificamos como vulvovaginitis por cándida a repetición y reciben múltiples ciclos de tratamiento con fluconazol o con otros antifúngicos sin mejoría. Y cuando comparamos los criterios, pues vamos a ver que cada uno de ellos nos permite identificar cosas diferentes, tienen sistemas de puntuación diferentes y que no todos nuestros laboratorios los utilizan. Entonces, el primer llamado es, necesitamos estandarizar la forma en que diagnosticamos la disbiosis vaginal o la eubiosis vaginal en el laboratorio y en la clínica. ¿Y cómo vamos a tratar? Te lo voy a pensar. No voy a detener, pero sí es importante pensar en el tratamiento de la vaginosis bacteriana. Estas son las guías del CDC de 2021, metronidazol que puede ser oral, en gel o clindamicina en crema. Los regímenes alternativos de acuerdo a la disponibilidad, ¿sí? Lo que la paciente sienta que es mejor, pensar si la paciente tiene recurrencia en otro tipo de tratamientos alternativos como el ácido bórico coadyuvante y los tratamientos de supresión en el mediano y el largo plazo. En la recurrencia, entonces, siempre pensar en metronidazol, clindamicina, y aquí entonces los canadienses nos dicen, la evidencia actual es que los probióticos tienen una evidencia limitada, pero básicamente quédese con metronidazol por 10 a 14 días cuando hay recurrencia y luego entonces manténgalo por 3 a 6 meses, lo cual es muy importante porque a veces en las recurrencias se nos olvida la terapia supresora a largo plazo. Y cuando nos vamos a candidiasis vulvovaginal, también el CDC nos habla... Ya tenemos 2 minutos, ¿no? Sí, señor, ya vamos a acabar. De si es complicada o no complicada, de qué tan recurrente es, las mismas alternativas, clotrimazol, miconazol, tioconazol, terconazol, fluconazol oral, múltiples alternativas. No olvidar en la recurrencia el tratamiento que es supresor y pensar en cándidas que no sean albicans, porque eso es una posibilidad. Nuevamente nos recuerdan el uso del ácido bórico como alternativa, especialmente en la recurrencia. Pero cuando voy a vaginitis aeróbica, miren que no les traigo guías de nadie, porque básicamente nadie tiene guías del tratamiento de la vaginitis aeróbica, porque ni siquiera la pensamos, no se nos ocurre. Si ustedes van y miran todas las guías de manejo sindrómico, ni siquiera la mencionamos. En la mayoría de las guías de manejo sindrómico utilizamos metronidazol como tratamiento y resulta que el metronidazol no es un tratamiento de elección para la vaginitis aeróbica. El tratamiento de elección es la clindamicina usualmente, tanto en óvulos como en crema, y la terapia es intravaginal. Y es muy importante tener eso en cuenta porque si yo sospecho que mi paciente tiene vaginitis aeróbica, el metronidazol no le va a servir. Y la vaginosis citolítica hay que pensarla para poderla diagnosticar y básicamente
el tratamiento es con bicarbonato de sodio en duchas o supositorios. En Colombia no lo tenemos disponible, pero se puede hacer la preparación magistral con 2 gramos de bicarbonato de sodio en 100 mililitros de agua hervida, se le dice a la paciente, y se hacen duchas vaginales en la noche por 7 días. Es muy importante que haya una alta sospecha clínica y que yo tenga confianza en el laboratorio que me lo está diagnosticando. Hablar con el personal del laboratorio y decirles lo que estoy buscando. Estandarización con criterios de diagnóstico. Y todas esas disbiosis vaginales están asociadas a patologías ginecológicas y a peores desenlaces obstétricos en las pacientes. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vaginosis, la disbiosis vaginal o las alteraciones de la microbiota vaginal se asocian a mucho más que solamente vaginosis bacteriana, que es lo que siempre tenemos en la cabeza, y que nos pueden incluso impactar en los desenlaces a largo plazo, por ejemplo, de pacientes con cáncer ginecológico, tenemos que empezar a entender que tenemos que pensar en microbiota vaginal y que tenemos que pensar en el diagnóstico adecuado de las alteraciones de la microbiota vaginal. Y para terminar, es muy importante individualizar el diagnóstico y el pensar en la microbiota de acuerdo a cada paciente. Hacer un diagnóstico adecuado con la optimización del fresco, incluir el pH y el GRAM, identificar las necesidades de cultivos, por ejemplo, en la recurrencia, cuando estemos pensando en el resistoma o en la resistencia bacteriana, o cuando estemos pensando en cándidas no albicans. Siempre el diagnóstico diferencial de acuerdo a qué veo en la microbiota vaginal. Y los tratamientos óptimos pueden ser farmacológicos y no farmacológicos, pensando siempre en la evidencia científica actual y futura, pero sobre todo en el diagnóstico adecuado. Porque si nos quedamos solamente con que es que le voy a dar probióticos a todo el mundo y mi paciente lo que tiene es una vaginosis citolítica, probablemente no le va a funcionar muy bien. Entonces, básicamente, no se nos puede olvidar que tenemos que individualizar a cada paciente y hacer un diagnóstico adecuado de qué está pasando con la microbiota vaginal de esa mujer en particular. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Pues hemos recibido una cátedra muy amplia. Yo sé que se le quedaron muchas cosas en el tintero. El tema es muy bien revisado. Vamos a continuar con nuestra actividad académica organizada por la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y su filial Sobojín en el Valle del Cauca sobre microbiota vaginal en el curso de la vida. Ahora estará la doctora María Cecilia Arturo Rojas hablándonos sobre inicio y final de la vida, infancia y menopausia. Este tema para complementar lo que hemos estado recibiendo ahora de información de la doctora Margarita. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora María Cecilia Arturo Rojas sobre el tema que correlaciona a la mujer de todos sus aspectos, desde la infancia hasta la menopausia. Adelante, doctora María Cecilia. ¿Me oyen? Sí, estamos escuchándole. Sí, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que es una actividad académica que nos ayuda a continuar trabajando por la salud de, de nuestras mujeres. De modo que este tema que parece fácil, pero de verdad es difícil su manejo. Creemos que a veces se trata con muchas cosas, pero como lo dijo la doctora Margarita, hay que individualizar. Antes de iniciar, quiero agradecerle y felicitar al doctor Orlando Flores, nuestro presidente de FECOLSOC, quien ya casi termina su gestión de 2 años, una labor dura como presidente, pero creo que cada día FECOLSOC crece y me siento orgullosa de estar en esta agremiación. Bueno, declaro que no tengo conflicto de intereses. El contenido será muy similar al anterior, características de la microbiota vaginal en la infancia, en la menopausia, el diagnóstico y manejo de las alteraciones de la microbiota en estas etapas y el impacto de la terapia de reemplazo hormonal en menopausia y los mensajes para llevar a casa, además de los anteriores. Bueno, la microbiota y el epitelio vaginal, como todos conocemos, en todas las edades de la vida depende de los estrógenos en las mujeres. Entonces, vemos que en los recién nacidos los lactobacilos provienen de la madre.
En la premenarquia, o sea, en la infancia, la microbiota, lo que entendimos en la anterior conferencia, es transitoria y de origen cutáneo, perineal e intestinal. Eso nos lleva ya a pensar cuando nos llega la interconsulta de las niñas. Y en la posmenopausia, básicamente, también es de origen cutáneo, perineal y está asociada a la presencia o no de estrógenos en las diferentes etapas del climaterio. Esto es simplemente para mirar los niveles del estradiol y la estructura del epitelio. Cada vez que tenemos más estrógenos en las edades tempranas o reproductivas, pues las células son superficiales en el epitelio vaginal y son bien formadas. Cuando el estrógeno o el estradiol se va disminuyendo, vamos avanzando en edad, entonces van viendo hacia el lado derecho cómo las células de superficiales pasan a ser células intermedias grandes, luego células intermedias pequeñas, células parabasales grandes y células parabasales pequeñas. Y las estructuras del epitelio también va cambiando de grueso a menor hasta que llegamos a la menopausia, que lo conocemos muy bien y es una atrofia del epitelio. Qué pena, ¿están viendo la presentación? Me disculpo. Hay una... Sí. Bueno. Hay una situación de... Doctora María, si quieres, déjame, yo te pongo la presentación porque no está pasando adecuadamente, o intenta nuevamente ponerla. A ver. Vamos a ver. Ahí ya apareció. Ya apareció. Bueno. ¿Podemos ponerla en pantalla completa? ¿Ahí? Ahí va. No, todavía no. Se pierde. Otra vez a pantalla completa y ya. Ahí. Ajá, dale. ¿Ahí? No abrió pantalla completa. No. ¿Quieren mirar si yo intento desde acá? Bueno. Dejen de compartir, por favor. Hay que dejar de compartir para que la doctora Margarita lo pueda recibir. Vamos a esperar unos segundos mientras hacemos esta adecuación técnica. Ahí estamos ya. Bueno. Ahí vemos la presentación bien. Listo, perfecto. Se ve muy bien. Ok. Bueno, estábamos hablando de los niveles de estradiol y de la estructura del epitelio a lo largo de la vida. Entonces, cuando tenemos alto estrógeno, estradiol, tenemos unas células grandes y bien formadas. Y a medida que avanzamos en años, estas se van deformando y también las células, o sea, las células superficiales, que son las características, se van volviendo células intermedias hasta que llegamos a las células parabasales. Y lo mismo pasa se refleja en el epitelio. Un epitelio grueso que con los años se va disminuyendo hasta llegar a la menopausia, que conocemos nosotros muy bien, que son los epitelios delgados o atróficos. Entonces, nuevamente, esto depende de los estrógenos. También es importante, es importante recordar que tenemos estrógenos en todo nuestro sistema genitourinario. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en este tema tenemos que hablar más adelante del síndrome genitourinario. Entonces tenemos receptores alfa de estrógenos en el epitelio uretral, en el trígono vesical, en la pared vaginal, en el músculo del piso pélvico. Y los receptores beta en la pared vaginal y en los ligamentos uterosacros básicamente. En la vulva tenemos receptores mayor número de receptores androgénicos que nos van a explicar mucha sintomatología en la mujer en climaterio. La que sigue. Siguiente. Bueno, para hablar entonces de la infancia, hay muchos estudios. Traje uno que es como el más concreto. Este es un estudio pequeño donde analizan niñas y las dividen en 3 grupos. Las niñas que tienen una vagina sana, las niñas que tienen una vagina con infección y las que se les toma la muestra del hisopado, la que sigue. Entonces, vamos a ver 3 columnas.
La primera es las niñas prepúberes que estaban sanas, un epitelio vaginal sano. Entonces ahí lo que había era un predominio, el color naranja, donde están la Prevotella, que es un microorganismo aparentemente que no hace daño. Y la otra que sigue ahí es otro, el azul, que es el Porphyromonas y la Exarchia, que son microorganismos que generalmente no producen alteraciones patológicas. Las del grupo de la mitad, que son las niñas que tienen la microbiota asociada a la vulvovaginitis, van a ver que el grupo mayor está dominado porque se encontró fue el estreptococo, lo que nos dice que es una infección de piel y otros organismos como los anteriores, pero de todas formas no hay tanta variedad de microorganismos. El grupo 4, que es el del hisopado fecal, no se parecía en nada a los microorganismos que se encontraron en las anteriores niñas. Esto, para resumir simplemente, es que definitivamente la infección de las infantas es de piel, de contaminación y de parte fecal, la que sigue. Entonces, las recomendaciones para las niñas cuando nos llegan las niñas porque nos interconsultan, como todo, hacer una buena historia clínica, mirarla en compañía de su adulto mayor y recalcar mucho en la educación de hábitos de higiene, en la limpieza, básicamente eso, y todos conocemos que enseñamos cómo se debe limpiar la niña de adelante hacia atrás. Hay niñas que de pronto hasta con los zapatos se ponen el panty y pues no tienen esa educación. Eso es lo más importante. Y como todo, para el diagnóstico, si la clínica nos lo exige, nos llama la atención, la familiar está muy ansiosa, pues hay que ofrecer tomarle un directo, un grano y un fresco para poder definir lo que anteriormente veíamos y entonces mirar qué células están. Y si es más severo, pues tomar también un urocultivo que nos va a llevar a determinar cuál es ese tratamiento con las niñas. Entonces, con las niñas, básicamente, como no tenemos este problema de si los estrógenos del lactobacilo, lo primero que tenemos que hacer es la educación en hábitos de higiene para tener limpieza y mirar cómo es su evolución. Si es mayor, pues ya tomamos otras acciones para poder determinar de qué se trata. Pero recordemos siempre, es más de origen de piel y parte intestinal en esta etapa de la vida, la que sigue. Aquí ya vimos esta gráfica, la microbioma vaginal de la menopausia. Vamos a ver, ya hablamos de los grupos o de las comunidades. En el grupo de la menopausia, básicamente lo que vamos a tener es el grupo 3, que es el INET. Este es un lactobacilo que no es el bueno como el Crispatus, que es el que da harto ácido láctico, que es el más saludable. Ya vamos en este grupo 3 que no produce tanto ácido láctico y esta es una de las causas en fisiopatología. Y de ahí sigue el grupo 4 y el grupo 5. ¿Esto a qué lleva? A todas las patologías que se derivan y a los riesgos de adquisición o de contaminación, como son con las otras enfermedades, como el HIV, el herpes, y en el otro, la adquisición, por ejemplo, de bacterias, otras bacterias aerobias, anaerobias y de hongos, que se vuelven ya los síndromes a los cuales tenemos que darles tratamiento. Entonces, el mensaje de esta es que en la menopausia no es como en la edad reproductiva, que lo vamos a ver seguramente, en la comuna 1 y 2, sino el grupo o la comunidad tipo 3, que no es que sea el malo del paseo, pero sí no es el mejor defensor de nuestra vagina. La que sigue. Bueno, este es el resumen de un trabajo que vamos a mirar, donde la conclusión es que el glucógeno en la menopausia se va disminuyendo. Y por lo tanto, el ácido láctico, la producción de ácido láctico por los lactobacilos se va disminuyendo, generando cambios en su pH que lo vuelve básico y esto nos va a producir la disbiosis que encontramos. Y definitivamente lo que se habla es que la terapia de reemplazo, lo vamos a ver más adelante, es una acción
positiva para nuestras mujeres. Y lo que hoy se está estudiando, que no se ha definido todavía, pero ya hay muchos trabajos, son los usos de los probióticos adicionados con los prebióticos o simbióticos al tiempo. Bueno, la que sigue. Y aquí vemos, esta es una gráfica del estudio anterior, donde nos vamos hacia el lado derecho, donde vemos cómo al lado derecho está el grupo de la menopausia, donde está el grupo de lactobacillus 3, que es mayor y que no es tan bueno en la producción de ácido láctico, y que eso lo que hace es permitir que haya una gran variedad de bacterias y bacteroides, que es lo que altera la microbiota vaginal de la menopausia. La que sigue. Igual en esto, lo que nos muestra, desafortunadamente, pues los cuadritos, no sé si los alcanzan a ver, como las pirámides son en la posmenopausia, o sea, son lejos de la microbiota dada por los de la comuna 1, que son los normales, y a medida que se aleja, o sea, hay más años, se va más hacia la comunidad tipo 3, generando vaginitis atrófica y síndrome genitourinario de la menopausia. O sea, lo básico es el clúster 3. ¿Qué predomina en la mujer menopáusica? La comunidad del clúster 3 en INERS, Lactobacillus INERS, la que sigue. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Como en lo anterior, ya Margarita nos lo dijo, debemos pedir siempre un fresco. Debemos familiarizarnos pidiendo un pH. El pH de la vagina debe ser de 3,5 a 4,5. Si es menos, tenemos citólisis. Si es más, ya tenemos una vaginosis o alteración de la microbiota. Mirar el GRAN, que es el que nos va a permitir ver las células, leucocitos, no leucocitos, lactobacilos, células superficiales, que también nos dicen la parte hormonal. El KOH, porque cuando hay disminución de lactobacilos, digamos, saludables, de que producen alto ácido láctico, y en este caso en la menopausia, el INERS, se aumenta y eso hace que se bloquee, que se haga, el paso de IFAS a misceláneos, y entonces se produce más la reacción candidiásica. Y luego, si es necesario, que en muchas pacientes, sobre todo cuando tenemos recurrencia, pero vieron el concepto anterior, es muy importante el fresco, porque a veces confundimos vaginitis aeróbicas con candidiasis vaginal, y hay una diferencia muy grande en el fresco. Pero en estos casos de recurrencia es muy bueno, es buena práctica tener el directo, el fresco y el cultivo de bacterias, tanto para hongos como para bacterias. La que sigue. Este es el estudio de fresco. Aquí está en este cuadro la parte de menopausia, que es la atrofia vulvovaginal. Por lo tanto, no hay ausencia de lactobacilos. ¿Hay leucocitos? No hay leucocitos. Hay células epiteliales, de acuerdo a la etapa, se van disminuyendo. Peri, post, menopausia. Y la vaginitis atrófica, ausencia o escaso de lactobacilos. Los leucocitos, si hay una inflamación, vaginitis, pueden estar presentes. Las células epiteliales van cambiando y las vamos viendo menores. Y la cervicitis, igual, inflamación básicamente. Entonces encontramos leucocitosis a veces. Lo más importante es mirar en esta edad que hay ausencia de lactobacilos. Y la doctora nos habló del líquen plano. Esta es una de las formas indirectas que nosotros podemos tener de esta patología, donde usualmente están disminuidos los lactobacilos, hay leucocitos porque hay inflamación y hay células parabasales muy pocas y que se van disminuyendo cada vez que esto va creciendo. La que sigue. Entonces, esta es la fisiopatología y yo creo que esto es el cuadro que nos tenemos que llevar a casa. En el rojo, las dos bases. El déficit estrogénico en la mujer en menopausia. ¿A qué nos lleva? El déficit estrogénico hacia abajo nos lleva a una atrofia vulvovaginal. Células superficiales disminuidas, recuerden, con la edad se van volviendo parabasales. Y una disminución del glucógeno. ¿Qué hace esta disminución del glucógeno? Nos lleva a disminuir los lactobacilos y a disminuir el ácido láctico. Aquí está
la comuna 3 de los lactobacilos. ¿Y esto a qué lleva? A un aumento del pH, o sea, más de 4.5, o sea, ya no es el pH normal. Y esto termina en una alteración de la flora vaginal que se llama disbiosis. Y esta disbiosis nos va a llevar a un síndrome genitourinario, que es muy conocido para nosotros y a quien le debemos dar todo el cuidado y todo el tratamiento. Entonces, esto es básicamente la fisiopatología tanto para la disbiosis o alteración de la microbiota vaginal y el déficit estrogénico, que tiene como común la disminución de los lactobacilos por la disminución de la producción del ácido láctico, porque no van a haber, no hay una comuna de lactobacilos buena para el ácido láctico, sino los que son poco amigables para esta producción. Y por eso es que esto lo tenemos que tratar cuando vamos ya a hablar del tratamiento. Es que por algún lado, dependiendo de cada paciente, dar la terapia para poder resolver este problema. La que sigue. Bueno, entonces vimos que esta disbiosis o esta alteración de la microbiota termina en algo que se llama síndrome genitourinario de la menopausia, un tema que me agrada muchísimo y tiene muchos síntomas y muchos signos. Anteriormente, antes del 2003, no se hablaba sino la señora en menopausia tiene atrofia genital. Cambió su nombre. ¿Por qué? Porque además de existir solamente la atrofia genital, hay síndromes dolorosos como la vestibulimia, la dispareunia, el vaginismo. Hay síntomas urinarios por infección o por la misma resequedad, y hay otro subcapítulo, digamos, algo que interviene en esto, que es la disfunción sexual femenina. Si cualquiera de estos cuadrantes está alterado, pues se altera la calidad de vida de la mujer. Aquí, o en la atrofia, porque produce dolor, la atrofia produce dolor y va a producir disfunción sexual. Infección produce disfunción sexual, como los quieran combinar. Entonces, este término de síndrome genitourinario viene del pasado que llamábamos atrofia genital y que se deriva de una alteración en la producción, en la deficiencia de estrógeno, que nos lleva a disminución del glucógeno y que por el camino nos lleva a una alteración de la microbiota o una disbiosis de la microbiota en la menopausia, la que sigue. Entonces, nuevamente, la deficiencia estrogénica da una pérdida de las funciones prolubricativas y proelásticas, y esto que lleva una disminución del colágeno, la elastina y la disminución del ácido hialurónico. Entonces uno va pensando por qué es que damos lo que estamos dando para nuestras pacientes, porque tiene una razón fisiológica, tiene una razón de ser. ¿Esto qué hace que conlleve esta deficiencia? Epitelio delgado, músculo liso escaso, tejido conectivo denso y pérdida de la vascularidad. O sea, un síndrome genitourinario probablemente por atrofia, y no solamente atrofia, sino por todas las otras cosas que comprenden el síndrome genitourinario. La que sigue. Aquí está el impacto de la terapia de reemplazo hormonal. Este es el estudio que nos mostraron al principio. Entonces, mire, el azul son los lactobacilos sanos, buenos. Y tenemos aquí la Gardnerella, esto es unidad reproductiva, y esto es bacterias, pacientes con un grupo de bacterias varias. Y aquí está la paciente con terapia de reemplazo hormonal. Entonces vemos que los lactobacilos buenos están de pronto en edad reproductiva medios bajos, no tan bajos, pero cuando a una paciente, miren la post, bajísimos los lactobacilos, pero cuando damos terapia de reemplazo vaginal tópica, porque este estudio fue con terapia local, vemos cómo esto aumentan los lactobacilos, por lo tanto produce una gran mejoría en el epitelio vaginal de las pacientes. La que sigue. Entonces, el impacto de la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal local y sistémica impacta en las características de la microbiota por el cuadro que vimos en la fisiopatología.
el incremento del glucógeno a nivel celular y favorece la proliferación de los lactobacilos amigables de la vagina. La que sigue. Existen beneficios del uso de los estrógenos tópicos en balance de la microbiota vaginal en la posmenopáusica, está demostrada. Se recomienda el uso de la terapia hormonal para el manejo de los síntomas y la disminución de la frecuencia de la disbiosis. El impacto de la menopausia en otras microbiotas, como la cutánea y la intestinal, o sea, en toda la microbiota humana, puede tener un efecto. La que sigue. El tratamiento del síndrome genitourinario, entonces aquí está resumido y yo les añadiría que este es básicamente también el tratamiento para la disbiosis. Entonces, lo primero que uno habla es de la parte hormonal. Entonces, miren en las niñas, estilos de vida. En las adultas, estilos de vida. Evitar en la mujer mayor, tabaquismo, el ejercicio físico, mantener el IMC apropiado, una adecuada actividad sexual mejora la función vaginal. Y vienen pues los no hormonales que se usan y tienen su razón de ser porque hidratan, porque hacen que se ponga el agua, hidrata la célula vaginal y hay unos mejores que otros y el mejor en este caso sería el ácido hialurónico. Los lubricantes, estos son de acción más de 24 horas, los lubricantes son de acción corta, que es para el momento, digamos, de una relación, son de acción corta para disminuir el roce y el dolor. Y hay otros, y hay muchos estudios acerca de esto, que son los no hormonales, como el ácido hialurónico, las vitaminas, el láser. Esto básicamente es para síndrome genitourinario. Y en este capítulo para microbiota vaginal entran los probióticos y los prebióticos, de los cuales la doctora Margarita habló y vamos a terminar de hablar más tarde. La parte hormonal, entonces, ¿cuál es la parte hormonal? Pues el estrógeno, entonces es el estriol, que lo tenemos en nuestro mercado, el estriol, los estrógenos equinos conjugados, que es en la mayoría de nuestras EPS, y hay un estrógeno de acción que no pasa el endometrio, que es el promestieno, es muy usado. Y hoy, por ejemplo, anteriormente hablábamos, este es el ideal para las mujeres que tuvieron cáncer de mama. Hoy, en los estudios que están saliendo, ojalá tenga la diapositiva al final porque no pude pasar mi conferencia desde acá, desde enero y hoy, en julio del 2024, hay un resumen en JAMA de oncología donde dice que los estrógenos tópicos no alteran a la paciente no ofrecen riesgo a la paciente que tiene cáncer de mama y no aumenta su mortalidad. Ojalá lo pueda ver el estudio al final. Ahí está, doctora. Bueno, dale, aquí está. Exacto. Míralo, aquí está. Este estudio es nuevo, es del 2024. Este es de julio del 2024 y desde enero. Espérame, Cecilia, nos quedan 3 minutos. Listo, la que sigue. Bueno, entonces la terapia hormonal local, tenemos pros y tenemos contras. Evita los pros local, ¿no? Evita los efectos adversos de la terapia sistémica. Es más efectiva en el síndrome genitourinario de la menopausia porque mejora la sexualidad, la lubricación, la sensibilidad, o sea, todo lo del síndrome. Y los contras, no alivia los síntomas vasomotores. Entonces la señora tiene que tener claro que si estamos dando estrógenos no es para aliviar sus síntomas vasomotores. Y no mejora la osteoporosis, como mucha gente cree que porque estamos dando estrógenos vamos a mejorar todo. La que sigue, creo que, bueno, esta es la posición de la NANS, que es la conclusión de lo que les estaba hablando. Desde el 2022, la terapia hormonal es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y el síndrome genitourinario de la menopausia. No hablan, o sea, no lo debemos tener como tratamiento para osteoporosis ni para enfermedades cardiovasculares. Y como hoy estamos hablando de la microbiota, por eso traje el consenso de la NANS, porque definitivamente está avalado para el síndrome genitourinario. La que sigue. Y los mensajes para llevar a casa, entonces la microbiota vaginal se ve modificada por la edad, las condiciones sociales y los eventos fisiológicos. La presencia de estrógenos y la modificación sobre la mucosa vaginal son los principales modificadores de la microbiota vaginal. Las mujeres que tienen mayor variabilidad en la microbiota vaginal durante la edad
reproductiva tendrán mayor variabilidad en la menopausia. A mayor variabilidad de la microbiota vaginal, mayor riesgo. Recuerden la franja amarilla del estudio al principio, que tenían muchas variedades de bacterias, pues hay mayor disbiosis y hay síndrome genitourinario en la menopausia. Y la terapia de reemplazo hormonal impacta, la terapia local, debería ser aquí, impacta positivamente la microbiota vaginal en la mujer en menopausia. Entonces es simplemente individualizar a nuestras pacientes, llevarlas de la mano, explicarles los riesgos y los contras para que podamos hacer. La educación para estilos de vida, los estrógenos vaginales, los exámenes que debemos hacer, los adicificantes como el ácido bórico o el bicarbonato, de lo cual hay estudios que todavía hay contradicciones, y el uso de probióticos y prebióticos y los antibióticos y los antimicóticos necesarios y adecuados para cada paciente según los exámenes que tengamos a la mano. Ya. Bueno, esto era lo de los probióticos. No sé si Margarita lo va a presentar. Perdón, me pasé por accidente. Bueno, los probióticos simplemente sí están en el mercado abundándonos, y yo creo que esta es una de las tareas que tenemos que entender ya cuando sabemos de los grupos. Entonces, los probióticos que sirven, tenemos que conocer cuáles son los que vamos a ofrecer de una cepa, multicepas, cómo son las presentaciones, si son esporas o no, la vía de administración, que es oral en este momento el que tenemos, cuáles son las contraindicaciones, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidas, y cuando la patología es sintomática o la paciente está asintomática, qué le debemos dar, cuál, cómo son las dosis. Entonces, a esto es otro capítulo que debemos entrar, estudiar muy bien, porque el mercado nos lo inunda en este momento. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que este tema de la microbiota, que le parece a uno como que es por allá y como que no sirve, sirve muchísimo para tratar a nuestras mujeres. Muchísimas gracias, doctora María Cecilia, por su presentación. Y vamos a continuar con este webinar que la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOG, en compañía de SOBOGIN, la Sociedad Vallecaucana de Obstetricia y Ginecología, nos han organizado alrededor de la temática microbiota vaginal en el curso de la vida. El último tema de la noche, vida reproductiva y embarazo, estará a cargo de la doctora Margarita Bello Álvarez, y tenemos corto tiempo, hemos estado revisando una temática muy interesante. Doctora Margarita, 20 minutos o un poquito menos, adelante y cuéntenos de su presentación. Bueno, lo que pasa es que hablar de microbiota vaginales podrían ser horas y horas y horas, pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo por irnos a este pedacito que no lo vemos todo el tiempo y estamos todo el tiempo pensando en qué es lo que pasa, y es la parte de la vida reproductiva y el embarazo. Nuevamente, no tengo ningún conflicto de interés y básicamente les voy a hablar de qué es lo que pasa con el microbioma vaginal entre la pubertad y la perimenopausia. Y vamos a tocar básicamente 3 temas grandes, que es el tema de infecciones de transmisión sexual, embarazo, cánceres ginecológicos, algunos, el rol de los probióticos un poquito, y terminar con algunos mensajes para llevar a casa. Y aquí quiero hacer una acotación, y es que de forma consciente omití el tema de infertilidad, porque eso es un capítulo aparte en el que tendríamos que adentrarnos durante horas y horas para entender el impacto del microbioma en la subfertilidad. Y solamente vamos a tocar algunos de los conceptos más relevantes. ¿Qué pasa entre la pubertad y la menopausia? Nosotros, como nos lo mostró la doctora Arturo muy bien, vemos cómo en la niñez y antes de la pubertad tenemos menos lactobacilos, durante la vida reproductiva y la premenopausia tenemos más lactobacilos, más ácido láctico, y esto se modifica en el tiempo. Básicamente, lo que les quiero mostrar es cómo en este momento de la vida predominan los clústeres 1, 2, 3, 4 y 5 en todo el espectro de la vida de la mujer. ¿A dónde voy con esto? A que yo puedo tener una mujer en la perimenopausia o en el momento de su vida reproductiva
durante, alrededor de la menarquia, en donde puedo tener un clúster 1, 2, 3 o incluso 4. Y que esas diferencias en los clústeres van a impactar, ¿sí?, en la dominancia del lactobacilo, pero también en las complicaciones que puedan estar asociadas. Que estos clústeres cambian con el ciclo menstrual y por eso algunas patologías asociadas, por ejemplo, al sobrecrecimiento lactobacilar están en algún momento del ciclo más que en otro, y que el embarazo también tiene un impacto sobre eso y el posparto. ¿Qué pasa entonces con la microbiota vaginal? Tenemos una relación directa con la microbiota intestinal y la disbiosis en estos dos la podemos ver asociada a algunos desenlaces adversos como parto pretérmino, cáncer cervical. Hay algunos estudios que lo están empezando a asociar, sobre todo las alteraciones de la microbiota intestinal con alteraciones del crecimiento fetal, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y cáncer endometrial. Voy a hablarles puntualmente del tema de infecciones de transmisión sexual bacterianas, en donde hemos encontrado, los estudios han encontrado, que hay una relación directa entre los medios ambientes disbióticos, especialmente la vaginosis bacteriana, y el incremento del riesgo de infecciones de transmisión sexual. En donde en este estudio encontraron 4 veces más riesgo de infección por clamidia y 3 veces más riesgo de infección por gonococo en mujeres en quienes se ha diagnosticado vaginosis bacteriana, 2 veces más riesgo de tener enfermedad pélvica inflamatoria, que antes pensábamos que era solamente asociada a clamidia y gonococo, pero cada vez vemos que no solo es una infección polibacteriana, sino que las enterobacterias y los cocos gram positivos tienen un impacto directo y hemos empezado a ver cómo ese medio ambiente disbiótico, estamos viendo que no es solamente vaginosis bacteriana, sino que también la vaginitis aeróbica tiene un impacto sobre ese riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria y que definitivamente el aumento en la diversidad de la microbiota y la disminución de los lactobacilos van a reducir ese mecanismo de defensa de la mucosa vaginal que les mostraba en la primera presentación, que se transmite en que el cérvix y por ende el endometrio tienen menor protección contra las infecciones ascendentes. ¿Qué pasa con el herpes simple? Y es que lo que han encontrado en algunos de los estudios que han hecho es que hay una relación bidireccional entre la disbiosis, la vaginosis bacteriana, que es la que más hemos estudiado, pero también la vaginitis aeróbica, y un incremento del riesgo de adquirir herpes simple 2 del 32% y herpes simple 1 del 8%. Y esto... Lo otro que han visto es que las mujeres que tienen infección por herpes simple y que no se quejan de síntomas vulvovaginales asociados a vaginosis, tienen un riesgo de la mitad mayor, o sea, 1.55 de razón de riesgo de tener vaginosis bacteriana. Es decir, que esa relación con el herpes simple y la disbiosis es bidireccional. Aumenta el riesgo de disbiosis por tener herpes, pero aumenta el riesgo de herpes por tener disbiosis. Y es en este estudio que les estoy mostrando acá, que es un estudio muy interesante que he hecho en Kenia, en donde lo que hicieron fue seguir en el tiempo a personas que realizaban actividades sexuales pagas. Y ven cómo las mujeres que tienen herpes simple 2, seronegativas o seropositivas, que ya entraríamos a evaluar si eso realmente se hace, no se hace, hay que hacerlo o no, que es tema de otra charla, y miramos aquellas que alguna vez en su vida tuvieron vaginosis y no han tenido vaginosis, vemos como aquellas que en algún momento han tenido vaginosis tienen mayor riesgo de tener infección por clamidia trachomatis y por tricomona vaginal. Es decir, que la alteración de la microbiota vaginal y el incremento de la diversidad de la microbiota favorece la infección la presencia de infecciones de transmisión sexual bacteriana y parasitarias, en este caso, pues con la tricomona. Y cuando vamos a la infección por VIH, vemos que la disbiosis, que reduce la prevalencia de lactobacilos, incrementa el riesgo de adquirir infección, especialmente por VIH-1, que es el más prevalente en Colombia. El VIH-2 es más prevalente en los países de África y especialmente en África subsahariana. Vemos que los lactobacilos y especialmente el Crispatus, que ya sabemos que es nuestro amigo fiel y que es el que mayor producción de ácido láctico y bacteriocinas tiene, reduce la adherencia del VIH a la mucosa vaginal,
reduce la replicación viral y favorece el atrapamiento viral por el moco cervical. Ese ácido láctico, cuando lo comparamos con otros ácidos, ha demostrado ser más eficaz para lograr la inactivación del virus. Y lo otro que han visto es que las mujeres que viven con VIH y que tienen un medio ambiente vaginal dominado por lactobacilos, es decir, que tienen un medio ambiente eubiótico, tienen menor carga viral cérvico-vaginal que aquellas mujeres que viven con un medio ambiente, que tienen un medio ambiente disbiótico. Es decir, que el efecto de la microbiota no solamente está en la transmisión de la enfermedad y en la probabilidad de adquirirla, sino que también está en el comportamiento a largo plazo de la respuesta de las mujeres a ese proceso y del riesgo de transmisión de infección en mujeres que viven con VIH y tienen una pareja sexual. ¿Qué pasa en el embarazo? Y es que en la mayoría de las mujeres tienen un microbioma vaginal que está dominado por lactobacilos, la mayoría de las mujeres. Sin embargo, se han documentado variaciones de acuerdo a la edad gestacional y especialmente en el tercer trimestre. Y esas variaciones están asociadas a la etnicidad de las mujeres, por todos los factores que les expliqué al principio, en donde vemos cómo las condiciones sociales de las personas, la dieta, la actividad física, impactan directamente sobre la composición de la microbiota vaginal y sobre el clúster en el que estas mujeres están. Y lo que sabemos claramente es que la diversidad en el microbioma favorece peores desenlaces perinatales, especialmente cuando están asociados a la disbiosis. Y ahí tenemos un montón de estudios que a veces uno dice, pero es que dicen que la vaginosis bacteriana les va peor a las pacientes, pero cuando vamos a mirar los estudios más grandes o los estudios de revisión de la literatura, decimos, pero es que la evidencia no hay diferencias estadísticamente significativas entre una y otra. ¿Será que sí es necesariamente la vaginosis bacteriana o son otros tipos de diversidades lo que nos están impactando? Este es un estudio muy bonito en el que lo que hicieron fue coger muestras de flujo vaginal de mujeres embarazadas sanas en diferentes momentos del embarazo, entre la semana 8 y 12, entre la 17 y 21, 27 y 31 y la 36 y la 38. Lo que encuentran es que si ustedes miran acá, el rojito es Lactobacillus crispatus, el amarillo Lactobacillus diners y los grisecitos otras bacterias. ¿Qué encontraron? Que hay un grupo de mujeres, ¿sí? Fueron 12 sujetos, 8 de los 12 sujetos tenían una dominancia de Lactobacillus crispatus durante todo el embarazo y era más marcada hacia el final. 2 sujetos tuvieron Lactobacillus diners, algo de crispatus, eso se modificó durante el embarazo y hubo más diversidad al final. Y 2 sujetos tuvieron Lactobacillus crispatus al principio, pero si van mirando cómo cambia, este grupo de mujeres tuvieron muchísima más diversidad y predominan otros grupos, especialmente otros tipos de clúster. En este mismo estudio comparan las mujeres caucásicas con las mujeres de descendencia africana y vemos cómo comparan un grupo de mujeres no embarazadas y embarazadas. Vemos cómo acá lo que nos están mostrando es si hay mayor o menor variabilidad del microbioma. Vemos cómo las mujeres no embarazadas de ascendencia africana tienen mayor variabilidad y cuando las miramos en las embarazadas tienen mucha menos variabilidad de ese microbioma vaginal durante el embarazo que fuera del embarazo, pero si las comparamos con las caucásicas, esta variabilidad sigue siendo mayor, lo que podría estar asociado o ser un factor adicional que está impactando en que la población afrodescendiente, y algunos estudios también muestran que la hispana tiene peores desenlaces perinatales asociados a esos clústeres de microbioma vaginal antes del embarazo y durante el embarazo. ¿Qué pasa con los abortos? Sabemos que las mujeres que tienen mayor diversidad en el microbioma en el primer trimestre pueden tener mayor riesgo de aborto. Y que la disbiosis, y aquí sí hay estudios que han mostrado que especialmente la vaginitis aeróbica incrementa el riesgo de falla en la implantación y pérdida gestacional temprana. Y que este microbioma en el primer trimestre impacta no solamente en el desenlace al inicio, sino en los desenlaces finales, con mujeres que tienen mayor variabilidad en la microbiota vaginal y mayor riesgo de ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. Es decir, que la variabilidad de la microbiota impacta durante todo el curso de la vida reproductiva.
antes del embarazo, mayor variabilidad, mayor disbiosis, y durante el embarazo ese fenómeno persiste en el comportamiento. Y cuando miramos lo que nos decía la doctora María Cecilia, vemos que también esa mujer que tuvo un microbioma más diverso durante su vida reproductiva va a tener también un microbioma más diverso en la menopausia y por ende va a tener más síntomas. ¿Qué pasa con parto preterno y ruptura de membranas? Y este estudio me pareció muy interesante porque hablan no solamente de los diferentes clústeres de microbiota, ¿sí?, en donde ven que no hay diferencias, y si lo miramos acá, en embarazos a término y embarazos pretérmino, de acuerdo al clúster, pero encuentran que en aquellas pacientes en las que se documentaron ureaplasma y micoplasma, sí hay un riesgo mayor, una diversidad mayor y un riesgo mayor de parto pretérmino cuando tienen molicutes, que son los micoplasmas, y ureaplasma. Entonces, este parto pretérmino está asociado a una mayor diversidad de la microbiota vaginal, a medio ambientes disbióticos que son más frecuentes en mujeres que tienen parto pretérmino, y aquí empieza a aparecer un rol mucho más claro, que esto no lo vemos en esta gráfica, pero sí vemos en la diversidad, de la vaginitis aeróbica que de la vaginosis bacteriana, porque ese proceso de respuesta inflamatoria está mucho más evidente en la vaginitis aeróbica que en la vaginosis bacteriana, y por ende está más asociado a la pérdida del mecanismo de defensa de la mucosa cervical, que va a favorecer las infecciones ascendentes. Y también se presenta en las infecciones puerperales. Y aquí lo que nos están mostrando es que las mujeres que tenían, este es un estudio específicamente de vaginitis aeróbica, en donde vemos que aquellas que tenían y no tenían vaginitis aeróbica no parecieran tener peores desenlaces en parto preterno, en ruptura de membranas, en corioamnionitis. Sin embargo, sí tienen más riesgo de sepsis puerperal. Y eso es algo que hay que pensar. ¿Qué pasa con la microbiota disbiótica de mis pacientes después del nacimiento del bebé? Y en el cáncer cervicuterino hay toda la bibliografía que se nos pueda ocurrir, pero esta gráfica me parece muy interesante porque nos muestra cómo el Lactobacillus crispatus y el Lactobacillus jenseni, que son el clúster 1 y clúster 5, aquellos de los que mayor producción de ácido láctico tienen y de peróxido de hidrógeno, han demostrado disminuir la probabilidad de adquirir el VPH, han favorecido el aclaramiento viral, y que los clústeres 3 y 4, que tienen menor producción de ácido láctico, favorecen la persistencia viral, la integración viral y la expresión genómica que va a generar inestabilidad y alteraciones de la activación de la telomerasa. ¿Eso qué quiere decir? Que el Lactobacillus se asocia más, o se ha visto mayormente asociado a lesiones premalignas de bajo grado, mientras que los ambientes, las microbiotas diversas con altísima o con mayor diversidad y menos lactobacilos están asociados a mayor expresión genómica, mayor inestabilidad y lesiones de alto grado y cáncer invasivo. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que el crispatus disminuye el riesgo de integración viral y de persistencia, porque también hay un efecto del ácido láctico que tiene un mayor efecto viricida y favorece el aclaramiento viral. Y el cáncer endometrial, uno diría, pero ¿y qué tiene que ver el endometrio con la vagina? Pues tiene todo que ver. Además, porque en el cáncer endometrial es uno de las patologías en donde más se logra evidenciar esa relación, ¿sí?, de intestino, microbiota, endometrio, en donde vemos que en la disbiosis intestinal, ¿sí?, se favorece la presencia de factores de crecimiento. Ese medio ambiente disbiótico aquí se asocia a alteración en la conjugación de los estrógenos, en la deconjugación de los estrógenos, aumentando la disponibilidad de estrógenos a nivel sanguíneo, haciendo que haya un mayor estímulo de las células endometriales.
Y esto está asociado a que, además de todo, cuando hay una alteración de la microbiota a nivel del útero, tenemos una modificación de la secreción de citoquinas en las células del huésped que disminuyen o modifican esa respuesta regulatoria de la expresión genómica y se asocia a incremento de la adiposidad por el incremento de los estrógenos circulantes, pero además a modificaciones de la forma en que llegan esos estrógenos y estimulan el crecimiento de la célula endometrial. Entonces, hay una relación de la microbiota vaginal con la microbiota intestinal y con todo el comportamiento neuroendocrino de las mujeres. ¿Y qué pasa en el cáncer? Algunos estudios han mirado qué está pasando con esa microbiota vaginal y la microbiota intestinal en las mujeres que tienen cánceres ginecológicos. Han visto que cuando en el intestino tenemos modificación en la dominancia del tipo de bacterias, ¿sí? Es decir, que no son necesariamente firmicutes, bacteroides y sobre todo fusobacterias, y alteraciones en la modificación de la dominancia de lactobacilos en la vagina, asociados a factores ambientales como la dieta, a condiciones médicas preexistentes y al tratamiento para cáncer en sí mismo, esta modificación de los microbiomas favorecen la aparición de síntomas asociados al tratamiento de cáncer, como náusea, vómito, diarrea, o peores respuestas o mayor presencia de complicaciones actínicas, por ejemplo, a la radioterapia, y mayor presencia de complicaciones de vaginitis actínica o de disfunción vaginal asociadas a la radioterapia en el tratamiento del cáncer ginecológico. ¿Y entonces qué? ¿Les damos probióticos o no les damos probióticos? ¿Que si sirven? ¿Que si se los damos por la boca? ¿Que si se los damos por la vagina? ¿Que en qué presentación? Entonces, básicamente, para entender eso, tenemos que recordar que existe una cosa que se llama el eje microbiota intestino-cerebro y otra cosa que se llama el eje microbiota intestino-vagina, y que ellos están relacionados y están acompañándose, y que cuando nosotros tenemos una modificación del medio ambiente vaginal y se presenta la disbiosis con mayor cantidad de respuesta inflamatoria, de citoquinas, que desaparecen los lactobacilos y el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno, eso también va a estar relacionado con lo que nos está pasando a través de la liberación de factores proinflamatorios y disminución de factores antiinflamatorios a nivel vaginal. Pero eso mismo nos está ocurriendo a nivel intestinal cuando tenemos alteraciones de la microbiota intestinal, y hay una relación en la producción de neuropéptidos a nivel del intestino y de la microbiota intestinal que van al cerebro. Entonces, por eso hay alguna relación entre disbiosis o alteraciones de la microbiota intestinal y disminución de la producción de serotonina y dopamina, que se asocia a mayor riesgo de enfermedades de salud mental como depresión y trastornos mixtos de ansiedad y depresión, que se asocian a su vez entonces a que tenemos mayor obesidad, y todo está comunicado. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿le doy los probióticos vaginales o intestinales? Yo les digo a ustedes, ¿cómo creen que va a funcionar mejor? Si solamente me meto a modificar el eje intestino microbiota vagina, o si me modifico el eje intestino microbiota vagina e intestino microbiota cerebro. Eso nos hace pensar que muy probablemente la mejor vía de administración sea la oral y que los probióticos vaginales tengan una disponibilidad limitada. Adicionalmente, porque la mayoría de los prebióticos que vienen de las dietas balanceadas, como las verduras de hojas verdes y los granos integrales, en donde tenemos almidones resistentes que alimentan esa microbiota, están en el intestino. Y si sabemos que eso es un simbionte en donde tenemos que tener probióticos y prebióticos, nos lleva de la mano a pensar que la mejor vía de administración probablemente sea la oral. Sin embargo, la evidencia no es tan buena como nos gustaría que fuera. En vaginosis bacteriana hay algunos estudios que han comparado o que han utilizado el uso de probióticos y metronidazol en el tratamiento de vaginosis bacteriana recurrente, y lo que encontraron es que sí, a la mayoría de las mujeres pues, les tenemos que matar toda la flora vaginal con el metronidazol, tanto vaginal como oral,
y que entonces probablemente les va a ir mejor si les damos el metronidazol solamente vaginal y no intestinal, pero que además de todos los probióticos nos ayudan a que tengan más microbiota, pero depende del momento en el que se lo demos. Y que ese efecto del probiótico es temporal y no va a ayudar a mantener la microbiota vaginal a largo plazo. Y lo mismo nos pasa, este es un estudio controlado, aleatorizado, controlado con placebo, que lo que nos dice es que en el corto tiempo los probióticos profilácticos los toleramos bien, reduce la recurrencia de bacteriosis, de vaginosis bacteriana en los siguientes 11 meses al tratamiento. En el corto plazo podría irle bien a las pacientes. Ellos se los dieron 8 millones de unidades formadoras de colonias con Lactobacillus rhamnosus, Acidophilus y algunos streptococos. Pareciera ser que disminuye la recurrencia dándoselos de forma oral en vaginosis bacteriana. Y hay un montón de estudios en vaginosis bacteriana. Todos estos son estudios de probióticos que han mirado si sirve, si no sirve. Y si ustedes miran, realmente solamente muy pocos nos están diciendo que para algo sirven, pero no parecieran ser la mejor alternativa de tratamiento a largo plazo para vaginosis bacteriana. Estos son Lactobacillus crispatus específicamente liofilizados para evitar la recurrencia, y lo que nos están diciendo al final es que esas mujeres que tienen vaginosis bacteriana recurrente después de los antibióticos, el tratamiento con lactobacillus, que se lo damos durante 4 ciclos menstruales posteriores, podría reducir la tasa de recurrencia e incrementar el tiempo entre recurrencias. Sin embargo, se necesitan más estudios. Y cuando vamos a la candidiasis vulvovaginal, entonces hicieron este estudio en mujeres no embarazadas, en donde vemos cómo el forest plot pareciera estarnos diciendo que el uso de probióticos para la candidiasis vulvovaginal, acompañado de los antifúngicos, podría funcionar, y pareciera que funciona bastante bien en la reducción del riesgo de recurrencia, pero siempre acompañado de tratamiento convencional. Es decir, los probióticos solos no parecieran estar sirviendo. Y lo que ellos nos dicen es que hay evidencia de baja y muy baja calidad, que pareciera decir que cuando le doy tratamiento solito y lo combino con probióticos, podría tener en el corto plazo cura micológica y disminución de la tasa de recurrencia a 1 mes, pero que a largo plazo no mejora. Es decir, que en el siguiente mes la señora que tomó el antifúngico y usó los probióticos no le va a dar, pero no le puedo garantizar que en el 6º mes le dé o no le dé. Y cuando miramos en el embarazo, hay un ensayo clínico controlado aleatorizado publicado en el American Journal, que es el estudio EFRO, en el que están mirando si realmente sirve o no los probióticos orales en la atención prenatal para disminuir la probabilidad de parto pretérmino en mujeres que tienen, que podrían tener riesgo de parto pretérmino, porque sirve para soportar y mantener la microbiota vaginal normal. Se los dan orales y lo que dijeron es que podría servir, sin embargo, no tuvo un efecto sobre la salud vaginal. Y que de pronto miremos si otras rutas de administración de los probióticos podrían ser mejores que la ruta oral, que es la que la teoría nos dice que deberíamos utilizar. Entonces, en el embarazo, para parto pretérmino, parecen no servir. Y entonces hay un tema, y es que los probióticos no pueden ser solo un tratamiento farmacológico. Porque recuerden que hay un montón de factores como el medio ambiente, el estilo de vida, la fisiología, el genotipo y la respuesta inmune que van a variar. Que varían si tienes síntomas gastrointestinales, si tienes síntomas vaginales, ¿sí? Y que el estrés, la etnicidad, el uso o no de probióticos, el uso o no de antibióticos, el estilo de vida y la dieta van a impactar directamente en qué pasa con esa microbiota vaginal. Es decir, que si yo solamente le doy el probiótico como tratamiento farmacológico, como medicamento a la paciente, pero no modifico todos estos factores de los que la doctora María Cecilia también nos habló, la higiene, que la señora modifique el tipo de ropa interior que utilice,
que se evite el uso de protectores diarios, que coma verduras, que haga actividad física, que no se tome solamente los probióticos y luego se tome el metronidazol. Y todas estas otras factores que están impactando directamente en esa simbiosis probiótico-prebiótico no me van a servir de nada, no importa cuántos probióticos, de qué tipo y en qué cantidad de unidades formadoras de colonia le dé a la paciente. Entonces, para llevar a casa, lo que quiero es que no se nos olvide que siempre tenemos que pensar en la microbiota vaginal como un sistema dinámico, que hay un impacto directo de los estilos de vida y de las condiciones sociales de las personas sobre la microbiota vaginal que debe ser tenida en cuenta. Tenemos mucho por investigar en microbiota. Esto apenas nos estamos mostrando y empezando a decir qué está pasando en microbioma vaginal. No olvidar que los probióticos y los prebióticos pueden tener un rol en el tratamiento de la disbiosis, pero nos falta evidencia de buena calidad porque los estudios que tenemos no nos están mostrando que realmente sirvan. Y hay una cosa que para mí, siempre que hablo de microbiota vaginal, trato de dejarles la idea, y es que la disbiosis es mucho más que vaginosis bacteriana. Y que si nosotros no empezamos a trabajar con los colegas de bacteriología y laboratorio clínico y con los colegas médicos generales y con los colegas de microbiología y empezamos a ver este problema como algo mucho más que un frotis vaginal que uno llega y recibe y pareciera no servir para nada o no sabemos interpretar adecuadamente, quizás podamos lograr a partir de un diagnóstico adecuado y de un abordaje adecuado de las patologías, que entendamos mejor qué es lo que está pasando con la microbiota vaginal de nuestras mujeres y podamos finalmente empezar a impactar en vaginosis bacteriana, pero también en desenlaces maternos y perinatales, en que haya menos síndrome urogenital de la menopausia, en que haya menos cánceres ginecológicos, como les decía, ni hablar de la subfertilidad. Muchísimas gracias. Doctor Uber, no lo oímos. No, señor. La foto mía. Jairo. No, Doc, no lo oímos todavía. No se oyen. No los oigo. No se oyen. Es que creo que no está hablando nadie. Ah, el doctor Uber no lo oímos. Ni al doctor. No. No se oye. De pronto, si desconectan los auriculares. Ahí están. No. ¿Me escuchan? Márgara, ¿me oyes? Señora, yo te oigo perfectamente. Pero ¿por qué ellos no? ¿Por qué no vamos leyendo las preguntas del chat si quieren? Juven, no se le oye. Doctor Aquí Flores, ¿quiere leer, Orlando? No, tampoco se le oye. Tampoco. Bueno. Bueno, pues miremos las preguntas. Una persona, felicitaciones. Bueno, miremos a ver por acá, preguntas. Por acá hay una pregunta al principio. El doctor Andrés Quijano nos pregunta, ¿el microbioma vaginal cambia según la pareja?
Por ejemplo, si la pareja fuma, bebe, toma ciertos medicamentos como los antibióticos. Sí, Doc, aparentemente lo que los estudios han mostrado es que si hay una modificación del microbioma vaginal, dependiendo del comportamiento sexual y de la pareja sexual de la mujer. Hasta llegar a decirle exactamente si el alcohol, por ejemplo, esté modificando la microbiota de la mujer, no tendría la certeza. Sin embargo, sí hay estudios que han mostrado que el comportamiento sexual de las mujeres, incluso el uso de preservativo en parejas monógamas, impacta en la variabilidad. Entonces, seguramente, entre mayor variabilidad haya en la microbiota de la piel y del tracto genitourinario masculino, mayor variabilidad va a haber en la microbiota vaginal. Recordemos que igual esto es un sistema dinámico que tiene la capacidad de restablecer su equilibrio cuando está sana. Entonces, si tengo un medio ambiente dominado por lactobacilos, cuando llegue alguna cosa que me va a hacer daño, muy probablemente el medio ambiente vaginal se va a estabilizar. Yo quiero reforzar la respuesta de Margarita. Es verdad, en la evidencia no hay nada que nos diga sobre lo del uso de antibióticos, nada. ¿Qué se ve? Y compartir una discusión con los urólogos. Por ejemplo, los hombres, los pacientes o parejas de las mujeres que son diabéticos y que toman la medicina que produce, o también las mujeres que produce azúcar en la orina, puede producir alteración, creando pues más que todo un ambiente como para hongos, pero no hay, en la evidencia clínica no hay que podamos decir que los antihipertensivos o que los antibióticos tomados en la pareja influyan directamente en la microbiota vaginal de la mujer. Pero sí, como uso externo, digamos, uno podría pensar, si a la mujer le hace daño el uso de un tampón más de tantas horas, o sea, externos, pues yo creo que también podría uno pensar en eso. El doctor Fernando Javier Peralta nos preguntaba sobre el tema de la cervicitis crónica y si esos hallazgos se relacionan con alguna de las disbiosis mencionadas. Pues como les comentábamos, la mayor variabilidad o la disbiosis vaginal incrementa el riesgo de la pérdida del mecanismo de protección de la mucosa cervical. Entonces, muy probablemente se va esa variabilidad en la microbiota, cualquiera que sea la disbiosis, y la evidencia cada vez es más fuerte sobre decir la vaginitis aeróbica tiene un impacto sobre esas infecciones ascendentes y es la que menos diagnosticamos. Ya de decir que las mujeres les da cervicitis por la vaginosis o por la vaginitis, probablemente no, porque el origen de la patología es distinto. Sin embargo, sí hay una relación entre la pérdida de la capacidad de protección del cérvix con la modificación de la mucosa vaginal y especialmente la reducción de la dominancia del lactobacilo. Doctor Orlando, no sé si ya tiene sonido. Ah, no. Hay una pregunta, yo vi una pregunta sobre las niñas, sí, que era muy común. Si se aplican los criterios de vaginosis y si es correcto sospechar abuso sexual ante el hallazgo de vaginosis o disbiosis. Pues si hay sospecha por eso es que a las niñas con violación o con sospecha se les hacen todos los exámenes, porque es lo único que nos va a decir. Pero una niña independiente de ese evento no piensa uno en una vaginosis, sino pues en ese caso, por eso es que se cumple el protocolo de cuando hay una niña violada. Sí, sin embargo, solamente la presencia de una alteración de la microbiota vaginal en el contexto de una niña que no tenga otros hallazgos que nos haga pensar en que haya sido víctima de violencia sexual, no sería un criterio único. Antes nos decían que si la niña tenía flujo vaginal, teníamos que pensar sí o sí que alguien la estaba violentando. Ya sabemos que hay algunas modificaciones de la microbiota que se pueden presentar, sobre todo la candidiasis vulvovaginal y lo que la doctora María Cecilia nos decía clarísimamente, el tema de las alteraciones de la higiene, de la presencia de infecciones asociadas a patologías de la piel, que probablemente sin otro indicio nos hagan pensar. Sin embargo, siempre es importante pensar
y tener en la cabeza que la modificación en las conductas y la presencia de síntomas geniturinarios en una niña prepuber nos debe hacer pensar y descartar una situación de violencia. Aquí hay otra pregunta. Cuando tengan sonido nos dice, Hubert, dice, ¿qué manejo farmacológico y qué esquema recomendarían para restablecer la microbiota vaginal después de infecciones recurrentes? Entonces, no sé si con la presentación le persiste la pregunta, sin embargo, depende del tipo de infección recurrente, depende, no olvidar siempre el esquema supresor a largo plazo, que usualmente debe ser por lo menos por 6 meses, y en los casos en los que tenemos alta sospecha de biofilm, pensar en el ácido bórico, y en la recurrencia sobre todo de candidiasis vulvovaginal, hacer un diagnóstico adecuado y asegurarse de que sí sea candidiasis vulvovaginal y no otro tipo de presentación disbiótica. O en la vaginosis bacteriana o los síntomas agudos, siempre pensar, ¿será que sí es una vaginosis y no una vaginitis aeróbica a la que el metronidazol no le sirve? Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con el Corynebacterium que se informa mucho en los frotis actualmente? El Corynebacterium son los mobiluncos también y es una de las bacterias que se asocia a la diversidad y a los clústeres vaginales más diversos. En las niñas la alimentación es importante, igual si se tiene estreñimiento. Sí, claro. Sí. Bueno, sí. No sé. Hay alguna pregunta, no veo más acá en el chat. Bueno, no pueden hablar. Bueno, no, yo creo que pues en nombre de Sobojín, de Jairo, de FECOLSOC, Hubert, que es nuestro coordinador hoy, Margarita, pues yo creo que ha sido una reunión académica que estamos tratando pues de sensibilizar cada día más acerca de este tema y pues va hacia mejorar la salud de todas las mujeres, de todas las edades, de nuestras mujeres, todo el ciclo de vida. Y yo creo que es muy importante porque nosotros los ginecólogos somos los médicos de las mujeres. Y tenemos en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Por acá el doctor Luis Carlos Hincapié levantó la mano. Doctor Hincapié, adelante. Lo escuchamos. Es que nos escriba a cualquiera. Ya, perdón. Ya, buenas noches. Muchísimas gracias por su atención, su permanencia, por acoger el llamado de FECOLSOC y de Sobojín, y esperamos verlos en otros eventos de FECOLSOC y sus filiales. Muchas gracias. Hasta luego.